Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender a hacer una falda con ranita por debajo para niñas como esta. Coge lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones los podréis descargar totalmente gratis en el blog www.omodernmydiy.com. Para descargarlos o imprimirlos tenéis que acceder al blog, darle al link o al enlace que pone descargar patrones, luego los podéis o descargar directamente desde la plataforma Google Drive, que es donde los subo, o bien podéis imprimirlos directamente. Cuando vayáis a imprimirlos, lo realmente importante es que el tamaño del folio sea A4, es decir, la impresora tiene que estar preparada para este tamaño, y que quitéis el clic en ajustar página, porque los patrones deben quedar las flechas alineadas con el borde de la hoja. Una vez lo tenéis, darle a imprimir y así os tiene que quedar, de esta forma os tienen que quedar en el folio. Además, en los nuevos patrones he incluido un cuadrito que veréis en alguna de las páginas, que mide 2 centímetros por 2 centímetros. Es decir, que cuando lo imprimáis el patrón, comprobad que este cuadrito efectivamente os mide también a vosotras 2 centímetros por 2 centímetros, y así sabréis que el patrón está impreso correctamente. Para cortar las piezas de patrón en la tela, vamos a colocar la tela sobre una superficie plana. La extendemos bien y la doblamos por la mitad con el derecho de la tela hacia adentro. Vamos a volver a doblar nuestra tela, como veis, de tal forma que nos van a quedar 4 capas de tela doblada. Y ahora, guiándonos por los dibujos de la tela, por la dirección de los dibujos de la tela, vamos a colocar el patrón de la falda, como veis en el vídeo, haciendo coincidir el centro del patrón con la doblez de la tela. Como es este mismo patrón para la espalda y para el delantero, de esta manera vamos a obtener dos piezas de este patrón exactamente iguales. Y recortamos esta pieza de patrón a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Realizamos piquetes centrales en la parte superior para luego montar correctamente nuestra falda. Ahora colocamos la tela normal y doblamos, como veis en el vídeo, con el derecho de la tela hacia adentro, solo el ancho del patrón, en este caso delantero, de la ranita del pololo que va por debajo de nuestra falda. Colocamos ese delantero haciendo coincidir el centro del patrón con la doblez de la tela y alfilereamos bien el papel de patrón a la tela doblada. Recortaremos a 1 centímetro aproximadamente de todo el contorno de nuestro patrón delantero. Si los bordes o las piernas, digamos, de la tela de la ranita la vamos a hacer con remalladora, es decir, con una puntada en zigzag, o remallando todo ese borde de la tela de la pierna, para la pierna no vamos a dejar lo que es el margen de la costura, porque no va a perder en realidad nada cuando remallemos. En cambio, si no vamos a hacerlo remallado, vamos a hacerlo con un pequeño dobladillo, así que le tenemos que echar pues 1 centímetro más o menos de margen para ese dobladillo, es decir, tenemos que recortar la pierna a 1 centímetro aproximadamente del borde del papel de patrón. El resto del patrón, como ya digo, a 1 centímetro, y vamos a realizar un piquete en el centro superior para luego montar correctamente nuestra ranita, nuestra falda. Volvemos a doblar por el otro lado nuestra tela y vamos a colocar la cintura haciendo coincidir el centro del patrón con la doblez de la tela. Recortamos esta cintura a 1 centímetro aproximadamente de todo el contorno del papel de patrón. Y realizaremos piquetes centrales a ambos lados, que luego nos van a servir como guía para montarlo todo. Volvemos a doblar la tela, como veis en el vídeo, con el ancho ahora sí del patrón de la espalda, de la ranita de la espalda, y vamos a guiarnos por la dirección de los dibujos de la tela para colocar el patrón, como veis en el vídeo. Hacemos coincidir el centro del patrón con la doblez de la tela, alfilereamos bien el papel de patrón a la tela doblada y vamos a recortar
a 1 centímetro aproximadamente de todo el contorno, excepto las piernas, que si las vamos a remallar con una puntada en zigzag al borde o con una remalladora, no vamos a dejar margen para la costura, vamos a cortar a ras del patrón. En cambio, si realizamos dobladillo, sí que dejaremos 1 centímetro para realizar ese dobladillo. Hacemos esos pequeños cortes o piquetes centrales tanto en la parte superior como inferior para luego montar bien nuestra falda. Vamos ahora con la tela combinada que le he puesto en los lazos de los laterales de esta falda. Lo que he hecho es doblar la tela una y otra vez de tal forma que me quede en 4 capas, siempre con el derecho de la tela hacia adentro, y colocamos el patrón, el centro del patrón, haciéndolo coincidir con la doblez de la tela. Recortamos estos lazos a ras del papel de patrón por un sencillo motivo, y es que vamos a realizar un pespunte o un remallado por todo el contorno. Un pespunte en zigzag o con la misma remalladora hemos realizado la terminación de todo el exterior de nuestros lazos. Si no fuera así, si no vamos a utilizar remalladora ni pespunte en zigzag por todo el borde, tendríamos que dejar 1 centímetro de margen para la costura. Una vez que hemos recortado uno de los lazos, de los 2 lazos que lleva esta falda en los laterales, vamos a recortar otro exactamente igual, porque el largo de este lazo lo va a marcar el ancho de la tela, es decir, medirá 1,40 m, 1,50 m aproximadamente, que tiene de ancho este tipo de tela. Vamos a comenzar a coser nuestra falda por la parte de la braguita, de la ranita. Colocamos, como veis, el delantero encima de la espalda con los derechos de las telas enfrentados y vamos a coser la entrepierna, como veis en el vídeo, con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Una vez lo tenemos, remallaremos el borde con una costura en zigzag o con una remalladora. Con una remalladora o una overlock vamos a ir remallando todo el borde de ambas piernas de nuestra ranita con un color diferente, un color que haga contraste. Este remallado es simplemente un remallado decorativo, por eso lo realizamos con 3 hilos y es un pequeñito remallado que va por ambas piernas. Si no tuvierais este tipo de máquina, una overlock con remalladora, siempre podemos hacerlo o bien con la máquina automática normal de costura, haciendo como un zigzag muy pequeñito al borde de la tela, sería como la puntada del ojal. Vamos haciendo un zigzag pequeñito que nos va a quedar también digamos decorativo por toda esta zona que estamos remallando. O si no, también podríamos hacer un dobladillo finito por todo el recorrido de la pierna. Y aprovechando que tenemos la remalladora enhebrada con el hilo que vamos a utilizar para toda nuestra falda, vamos a realizar el remallado de ambos lazos que van en los laterales de nuestra falda. La tela que hemos utilizado es una tela combinada que va perfecta con los cactus, y lo que haremos es remallar o sobrehilar todo lo que es el borde de ambos lazos. Incluso le haremos en forma diagonal las esquinas, los extremos de ambos lazos. Importante, si no tenemos remalladora o una overlock, de la misma forma os digo que podéis hacer esta puntada con la máquina automática normal, simplemente realizando una pequeñita puntada en zigzag de la de tipo ojal por todo el recorrido por donde estamos remallando, por todo el recorrido, digamos, del lazo, o si no, podéis hacer un pequeño dobladillo por todo el contorno de ambos lazos. De esta manera se nos quedarían bien terminados nuestros lazos. Vamos ahora con la falda. La colocamos, como veis en el vídeo, con los derechos de las telas enfrentados, delantero coincidiendo con la espalda.
y cosemos con un pespunte lineal sencillo por los costados a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Y con una remalladora o una punta en zigzag vamos a remallar estas costuras. Recortamos 2 pequeños elásticos exactamente iguales para las piernas. La medida de estos elásticos, a poder ser preferible, la medida del contorno de la pierna de la niña. Si no, pues os dejo una tabla de medidas aproximadas en el blog. Al ser un elástico tan finito, la verdad que va a perder elasticidad a la hora de coserlo, es decir, cuando coja cuerpo con la tela pues se va a quedar mucho más amplio de lo que hemos cortado el elástico. Esta ranita o esta braguita la vamos a colocar con el revés de la tela hacia arriba y en este revés vamos a colocar nuestros elásticos para las piernas. Lo primero que haremos es coser el extremo del elástico como unos 2 centímetros aproximadamente del borde de la tela, del borde del remallado. Creo que en el patrón os he dejado las medidas aproximadas y una vez lo tenemos vamos a ir estirando bien nuestro elástico y cosiendo con un pespunte en zigzag justo encima del mismo elástico, justo en la línea del elástico, y este elástico siempre tenemos que ir colocándolo ayudándonos con las manos de tal forma que haya 2 centímetros desde el elástico hasta el borde de la pierna de nuestra ranita, es decir, lo tenemos que ir cosiendo a la misma medida por todos lados. Vamos estirando, ya veis, hasta el final. La otra pierna la vamos a hacer exactamente igual. Y ahora, una vez que lo tenemos, vamos a doblar esta ranita por la mitad con el derecho de la tela hacia adentro y cosemos los costados o laterales a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Remallaremos ambas costuras con una puntada en zigzag al borde de la tela. La falda, solo la parte superior, va a ir rizada o fruncida porque, como os habréis dado cuenta, es más grande que lo que es la cintura de nuestra ranita, de nuestro pelene. Entonces hay que fruncirla por toda esa parte superior y luego ya la uniremos a la ranita. Y para fruncir o rizar la tela lo que hacemos es colocar la tensión más alta de la máquina de coser y la puntada más larga y hacemos un pespunte, una línea de costura, como veis en el vídeo, paralela al borde de la tela como a 1 centímetro aproximadamente. Y el rizo de esta falda va a ser, digamos, la medida de la cintura de nuestra braguita, de nuestra ranita. Si tuviéramos que modificarla, es decir, ajustar el rizo, solamente tendríamos que tirar de uno de los hilos de la costura que acabamos de realizar y con la otra mano vamos repartiendo el rizo. Si no es así, que tenemos que agrandar, igualmente vamos poco a poco con las manos ayudándonos hasta agrandar esa falda. Lo que tenemos que hacer finalmente es dejar tanto la parte superior de la braguita como la parte superior de la falda ajustadas en medida. Una vez las tenemos, montamos una sobre la otra, como veis en el vídeo, con los derechos de la tela hacia el exterior y hacemos coincidir las costuras de los costados o laterales y también hacemos coincidir los centros tanto delantero como de la espalda. Y ahora, utilizando estos puntos de apoyo que nos van a servir como referencia, vamos a ir cosiendo ambas piezas, la falda y la braguita. De la siguiente manera, vamos a colocar la parte que está fruncida hacia arriba en la máquina de coser, por 2 motivos y ya sabéis que siempre lo digo. Uno es que vamos a realizar esta costura de unión en la misma línea de costura que nos ha servido para hacer el fruncido. Ambos pespuntes van a coincidir. Y la segunda es que ayudándonos con las manos vamos a poder ir repartiendo el rizo para que quede igual por todos lados. De esta manera vamos a coser todo lo que es el borde superior uniendo falda y braguita.
Y ahora atención porque la cintura la vamos a coser de la siguiente manera. Vamos a introducir la cintura con el derecho hacia abajo, hacia el interior o revés de nuestra ranita, de nuestra falda, y la hacemos coincidir perfectamente con el borde superior. Vamos a coser toda la cintura, digamos todo el contorno de la cintura, y luego ya la uniremos cuando terminemos todo el contorno de esa cintura. ¿Por qué? Porque así, si nos sobra o no nos llega, así se ajusta perfectamente a la cintura que nosotros ya tenemos. Lo que haremos es coser en el mismo pespunte o línea de costura que acabamos de realizar, de unión entre la falda y la ranita, la cintura como veis en el vídeo. Eso sí, vamos a comenzar desde una costura, desde un lateral o costado, y luego vamos a terminar en el mismo. Pero vamos a dejar como 1 centímetro al principio sin coser de esta cintura, porque luego 1 centímetro no, mejor dejamos unos 2 centímetros aproximadamente, y así cuando le demos la vuelta a toda la cintura, cuando lleguemos al mismo punto donde comenzamos, podemos unir este rectángulo que nos servirá como cinturilla ajustado perfectamente al contorno de la falda. Y ahora, como 1 centímetro antes de llegar al final, paramos y unimos el rectángulo de cintura, como veis en el vídeo, con los derechos de la tela enfrentados, y cosemos ambos extremos con una puntada lineal sencilla justo a la medida de la cintura de la falda de la ranita que ya tenemos cosida. Si nos sobra un poco de más, pues recortaremos ese sobrante. Cortamos un elástico para la cintura, el elástico ancho para la cintura, con la medida del contorno de la niña, de la cintura de la niña. Si no, os he dejado una tabla de medidas aproximadas en el blog. Una vez lo tenemos, como ves en el vídeo, lo unimos por los extremos con un pespunte lineal sencillo. Y ahora sí, vamos a introducirlo en la cintura de nuestra falda de la siguiente manera. Con la cintura abierta, digamos, introducimos el elástico y volcamos esa cinturilla cubriendo el elástico y tapando la costura o la línea de unión que nos ha servido todo este tiempo para unir la falda con la ranita y con la cintura. Vamos a ir doblando, realizando ese pequeño dobladillito y cosiendo con el elástico en el interior sin pisarlo. Eso sí, lo que tendremos que hacer es en algunas ocasiones ir tirando del elástico y frunciendo un poco la cintura de la falda, de la tela, de tal forma que vayamos acoplando perfectamente esa cintura a nuestra falda. Y ahora sí le probamos la falda a la niña y vamos a ajustar el largo de la misma a nuestro gusto o a la medida de la niña. Si tuviéramos que corregir, ya sabéis, corregimos, y una vez la tenemos la medida que queremos, siempre pensando que va a perder 1 centímetro aproximadamente o 2 centímetros para el dobladillo. Vamos a ir cosiendo un dobladillo por todo el contorno del bajo. Doblamos como medio centímetro hacia el interior o revés de la tela y volvemos a doblar, de tal forma que vamos a ir realizando este dobladillo por todo el contorno del bajo. Algo que os puede ayudar y mucho es utilizar la plancha para planchar este dobladillo antes de coser a máquina. De esta manera os va a quedar igual por todos lados. La colocación de los lazos en el costado es muy sencilla. Primero calculamos el centro de ambos lazos, pues con un alfiler, por ejemplo, doblando el lazo por la mitad. Una vez lo tenemos, vamos a coser, como veis en el vídeo, doblando una y otra vez el lazo, y colocamos ese centro justo en la costura del costado. Cosemos con un pespunte lineal sencillo justo en la cintura
en la misma línea de ese costado, en la misma línea de unión de ese costado o lateral. Hacemos lo mismo con ambos lazos y una vez que los tengamos colocados ya tendríamos nuestra falda con ranita totalmente terminada. Os dejo más fotos del resultado en el blog que tenéis en la descripción de este vídeo. Y la tela, si os gusta, también dejo el link en la descripción, en el desplegable de información del vídeo que estáis viendo. Y bueno, si os gusta la costura, el do it yourself, haceros vuestra propia ropa y la de vuestros pequeños, no os perdáis este canal de YouTube lleno de patrones y tutoriales totalmente gratuitos.